lo podéis buscar en internet. No voy a entrar ahora en por qué fundé Ecocolmena y cuál es su misión. Vamos a dar alguna pincelada en algún momento. Pero bueno, soy un activista, soy un apicultor, perito judicial en apicultura y he formado ya unas 2.600 personas en apicultura. Con el curso online pues tenemos 25 países y presencialmente hemos hecho cursos en España y Chile. Vamos a entrar en los contenidos. Estamos en una situación difícil, todos lo sabéis, ¿verdad? Estamos en una situación difícil para los bosques, para los mares, para la salud en general. A las abejas, todo lo que está ocurriendo con este modelo de civilización le está poniendo las cosas muy complicadas. Vamos a perfilar algunos detalles, ¿no? Porque es muy importante que los apicultores sepamos lo que está ocurriendo con los animales que tanto admiramos y que cuidamos, ¿no? Y lo que ocurre tiene que ver con muchos factores. Son factores diversos, son cosas que tienen que ver con los apicultores, con una pérdida de la capacidad, digamos, inmunológica, de salud que tienen las abejas, con el linaje, con la genética. Y tiene que ver también con el entorno agrícola, con la pérdida de hábitats, con lugares donde sí que hay un alimento para las abejas, pero es un alimento circunstancial, porque ocupa muchas hectáreas y durante unas semanas hay alimento y después deja de haberlo durante el resto del año. Las abejas necesitan alimento diverso durante todo el año y para aquellos periodos en los que no hay alimento han inventado una tecnología de conservación que se llama miel. A ellas no les gusta la miel, las abejas comen néctar. A nadie de nosotros nos gustaría comer un pescado, una carne que está congelada desde hace 8 meses cuando tenemos una carne fresca, un pescado, una verdura, ¿no? En el caso de las abejas es lo mismo. Bueno, ellas necesitan una alimentación muy variada y también necesitan algo que desconocemos a veces desde la visión del apicultor. Necesitan medicamentos. No solamente necesitan ir a flores que a nosotros nos cargan con néctar que se convierte en miel nuestras cuentas bancarias, ¿no? Cuando vendemos la miel o cuando vendemos el polen. Para su salud necesitan acceder a multitud de medicamentos, necesitan musgos de los que obtienen unas enzimas y unos hongos. Necesitan también acceder a piedras que contienen sal. Necesitan muchas cosas, como nosotros, ¿no? Para tener una vida saludable. Los factores que afectan a las abejas, como he dicho, algunos tienen que ver con los apicultores. Otros tienen que ver con un escenario global. Partimos de una apicultura en la que, bueno, no existía la apicultura al principio. Lo que existían eran, bueno, seres humanos que iban como cualquier otro mamífero o otro tipo de animales a robarles la miel, ¿no? Y si las abejas, esa colonia era muy defensiva, pues la destruíamos con fuego. De esta manera hemos hecho una pequeña selección natural a lo largo de los miles de años. Luego, la apicultura antigua era una apicultura bastante sencilla. Simplemente teníamos que llevarnos todo, con humo o con fuego evitar que nos picaran y ser molestados mientras les cogíamos la miel. Y luego la naturaleza proveía, ¿no? La naturaleza era generosa y en esa misma caja, en ese cajón, en esos mimbres, en esa estructura que habíamos creado, volvía a entrar otro enjambre porque la naturaleza estaba llena de enjambres silvestres. Pero llegamos a un punto en el que evolucionamos 8.000 años más tarde, tardamos mucho, 8.000 años, hasta 1850 cuando se inventan los cuadros móviles y ahí comienzan ciertos problemas. Para nosotros, evidentemente, para los apicultores, disponer de cuadros que insertamos, que quitamos, que podemos cambiar cría, que podemos cambiar alimento, que podemos dejar la cámara de cría quieta, donde está la reina y donde está la puesta, e inferir nuestra labor y nuestro manejo por los laterales o por la parte superior, dependiendo de la caja. Todo esto nos ha venido muy bien, ¿cierto, verdad? Pero terminó la enjambrazón. Nos molesta la enjambrazón y tratamos de evitarla y es el único sistema de reproducción natural que tienen las abejas en el que se transmite riqueza genética, información para adecuarse a las circunstancias y cambios del entorno. Y además fundimos la cera una y otra vez con todos los contaminantes que tiene, metales pesados, tratamientos que ponemos ahora los apicultores y la volvemos a reutilizar. Antes no era posible. Antes de 1850 no se podía reutilizar la cera. Se reutilizaba para hacer velas.
o para hacer otro tipo de cosas, usos, pero no volvían a las abejas. Las abejas siempre disponían de la calidad de cera que ellas deseaban. Si no les gustaba la cera, la quitaban y cuando construían, pues ponían cera nueva. Pero además, a partir de 1850 se da pie a la transhumancia. Y con la transhumancia se acabaron los linajes de abejas adecuados a ciertos espacios naturales, a ciertas circunstancias climáticas. Y además se transmiten las enfermedades. Todo tipo de enfermedades. Y por movimientos de apicultores con abejas europeas en Asia, pues nos encargamos, y con el tráfico global que hay de abejas en el mundo, recordar que hay 2 aviones que salen de Australia todos los días solo cargados de abejas. Aviones grandes, no avionetas. El tráfico de abejas es enorme. Y bueno, pues por esta forma de ser que tenemos, pues se mueve un parásito que se llama varroa, que convive más o menos sin problemas, en simbiosis con la Apis cerana, la abeja asiática, pero que no sabe convivir con nuestra abeja y nuestra abeja no sabe qué hacer con este parásito. Así que generamos problemas. Y esto, evidentemente, surge a partir de que en 1850 se dispone de cajas que permiten la transhumancia. Imaginaros antes, ¿no? Imaginaos en 1600, que podíamos coger 2 colmenas de tronco que pesaban 90, 120 kilos para un enjambre así de chiquitito y meterlo en una mula o en un burro y subirnos a un monte a 15 kilómetros más allá. Esa era la transhumancia que existía antes. No había transhumancia. Y además los apicultores hemos hecho, pues, insisto en lo que he comentado antes, sistemas de reproducción basados en las peores reinas, en obreras que han sido alimentadas en un esquema de epigenética, modificación de su ADN, como obreras, como hembras obreras, de ahí sacamos reinas, porque no les queda otra a los núcleos huérfanos que sacar aquello en emergencia que pueden sacar adelante, pero no hacen una reproducción natural. Y si no hay una reproducción natural con una buena construcción epigenética de las reinas, tenemos malas reinas. De hecho, encima, además, cuando nace una reina en un núcleo huérfano, la más mayor, la larva obrera designada para ser reina, que era más mayor en edad, que comió muchas más horas mal, indebidamente, esa emerge la primera y mata a las demás. Así que siempre tenemos a la peor reina. Esto es algo que tenemos que corregir. Parece como que hace 50 años, bueno, no se notaba, pero con la varroa se nota todo. Con la varroa, cualquier debilidad de nuestras abejas se nota mucho, porque la varroa las esquilma, las deja absolutamente débiles, sin respuesta al nosema, sin respuesta a multitud de problemas que tienen, incluso hasta los pesticidas. Los pesticidas podrían ser menos lesivos para las abejas, pero en convivencia con la varroa todo se complica, todo se hace mucho más difícil. Bueno, pues tenemos que ir a una apicultura nueva y eso es en lo que trabajamos nosotros. Queremos provocar cambios porque la sociedad está en cambio. No tiene nada que ver lo que estamos haciendo ahora y cómo vendemos la miel, cómo se acerca el cliente a nosotros con lo que ocurría hace 90 años, que no existía Internet. Hace 25 años tampoco existía, ¿no? Para atrás. Todo cambia. Y además ahora la gente está muy preocupada por apoyar al productor primario, a ese productor, agricultor, pequeño ganadero que es respetuoso con su trabajo y con el entorno y que hace un producto artesano y un producto auténtico, que dice algo, del que no sospechamos que haya adulteraciones, que no hay engaños, que no hay especulación, ¿no? Y que cuando compramos a esa persona no estamos generando cadena de negocio, de beneficio a innumerables intermediarios, ¿no? Esto ocurre ahora porque necesitamos volver a conectar con el pequeño productor. Así que ahora tenemos que hacer las cosas de otra manera y eso es muy importante. En Ecocolmena nos enorgullece haber transformado la apicultura, que en el 2013 no permitía la presencia de ninguna persona en los apiarios. Los apicultores no querían contar nada de lo que ellos sabían y era, bueno, como algo, no sé, no bien visto que niños o que familias o que unos novios quieran declararse el amor en un apiario, ¿no? Todo esto ha cambiado y nos podemos sentir orgullosos de que hemos formado parte de ese cambio, ¿no? Hacemos concienciación, muchos nos conocéis por las páginas Por un Mundo con Abejas de Facebook o Ecocolmena, o en Instagram o en Twitter.
Y es una labor que nos lleva bastante tiempo. No nos veis vendiendo producto, no ponemos una cosa para... No, hacemos una labor para que haya conversaciones que hablen de los ecosistemas y de los polinizadores. Que la gente hable de ello, que no hable de fútbol, que no hable de la política, porque hasta ahí hemos llegado todos, ¿no? Estamos ya un poquito hartos, cada uno en nuestros países. Hay que generar también conversaciones que hablen de los polinizadores, que son fundamentales para la seguridad alimentaria y la seguridad ciudadana también, porque si no tenemos dinero para comprar unas manzanas, nos vamos a tener que pelear en la calle por ellas. Así que es una labor bastante callada y que nos lleva a trabajar todos los días de forma intensa. Y queremos siempre, además, que los ciudadanos sean los protagonistas. Nosotros no hablamos a apicultores. Nuestros mensajes no van dirigidos a apicultores. Nuestros mensajes, nuestro trabajo va dirigido a la sociedad. Y en la sociedad hay un grupo que se llama apicultores y apicultoras. Pero la gente tiene interés en las abejas y en lo que está ocurriendo, en la degradación del hábitat, en la pérdida de confianza en si la miel es miel, porque saben ya que el 7 de cada 10 tarros de miel de distintas marcas, pues 7 no son miel. Hay algún tipo de fraude o hay un cebamiento abusivo a las abejas con agua con azúcar. En fin, el ciudadano quiere saber. Así que nos dirigimos a los ciudadanos, que son los protagonistas. Y luego, como veis, nos sostenemos también económicamente y además transmitimos nuestro conocimiento a través de un programa de formación que a nosotros desde esta parte de aquí llamamos polinizar nuevos apicultores. Nosotros polinizamos nuevas personas que lleven abejas a nuevos sitios, pero que lleven abejas no para estresarlas productivamente al extremo, sino con el respeto que hay que tener a este animal tan simbólico y tan especial y evidentemente sosteniendo los proyectos económicamente para que podamos seguir trabajando con ellas, ¿no? Si no, nos dedicaremos a otras cosas, nos dedicaremos a hacer pasteles o a la albañilería. En Ecocolmena, bueno, lo vais a tener como esto, luego en el vídeo lo vais a poder parar, pues os fijáis en los textos, ¿no? Algunas cosas que me las voy saltando. Pero bueno, tenemos distintos proyectos y seguiremos teniendo nuevos proyectos. Y cada año yo creo que innovamos en alguna cosa nueva, que también permite que sirva de inspiración a otros, ¿no? O que otros prueben lo que nosotros hacemos, incluso nosotros aprender de ellos, de sus nuevas formas de ver, de hacer las cosas. Aprendemos de muchas personas. Y bueno, trabajamos en todos los entornos de educación, en investigación, con las empresas, voluntariado. Hay una ONG aquí detrás y tratamos de que los proyectos se sostengan, no que sean solamente ideas. Vamos a ver, ¿no?, cómo ser apicultor. Tenemos que primero entender a las abejas y esto debería ser una lección que nos debería ayudar a los seres humanos y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Las abejas siguen una máxima que decía la Madre Teresa de Calcuta, que decía algo así como el que no sirve para vivir... Perdón, la acabo de destrozar la frase. El que no vive para servir, ese es el inicio, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y esta es la regla de las abejas. En una colmena no hay 40.000 seres vivos con independencia de opinión, con un futuro diferente para uno o para otras, con unos recursos diferentes, ¿no? En una colmena solamente hay un animal que tiene 40.000 órganos, tiene un pensamiento común, porque tiene un objetivo común. Y todo lo que hacen es servirse las unas a las otras. Cada gesto, cada movimiento, cada esfuerzo que hace una abeja es al servicio de las demás. De las demás como especie no, de las demás como familia, ¿no?, que es lo que les interesa. Y así es como progresan. Yo acuñé una frase que es esta, que se usa mucho por ahí, que en la colmena ningún miembro es más inteligente, ni es más importante, ni es protagonista de nada. Todos, siendo uno, todo el grupo siendo una unidad, un solo animal, son importantes, son inteligentes. Antes os comentaba, por situarnos también un poco, que los apicultores tenemos responsabilidades. Fijaros
que cuando nosotros tenemos más abejas en un lugar, en un espacio del que la carga apícola permite, imaginaros que estamos en un espacio, las abejas pueden trabajar hasta 5 kilómetros. Siempre decimos 3, pero si no hay alimento en los 3, o no hay resina en los 3, o no hay agua en los 3, van a andar mucho más. Bueno, pues imaginaos que estamos en un espacio en el que hay alimento en unos periodos del año para un número determinado de polinizadores. Si yo llevo 100 colmenas con 40.000 abejas por colmena, estoy metiendo 40 millones de abejas en un lugar que a lo mejor no da alimento para 40 millones de polinizadores. Pero claro, es que los espacios donde llegan las abejas en transhumancia ya tenían polinizadores silvestres. Es decir, que yo incremento con una carga apícola a un lugar y lo que estoy haciendo es presionar la capacidad de salir adelante de los polinizadores silvestres. Y esto es responsabilidad nuestra. Así que un buen apicultor tiene que saber cuál es la carga, es difícil saberlo, pero cuál es la carga apícola que puede sostener un sitio determinado y no sobrepasarlo con nuestro número de colmenas. Es muy importante, porque si no nosotros somos parte de la ejecución y de la extinción de especies. Somos parte de la pérdida de biodiversidad porque implantamos un animal que por dominancia lo va a ocupar todo, ¿vale? Así que seamos conscientes. Antes decía que como estamos reproduciendo mal, no de forma natural, no a través del enjambrazón, estamos teniendo las peores reinas. Son reinas que han sido alimentadas en una cuna inadecuada con unos alimentos dirigidos para ser obreras. Y la epigenética, la transformación de cómo se lee el ADN es muy importante en las abejas y sobre todo la construcción de una reina. Pero es que además la larva peor alimentada durante más horas, la larva de mayor edad, que nazca en una realera, siendo los primeros días una larva obrera, emergerá y matará a las demás. Y en las demás habrá alguna larva más joven que comió menos horas mal. Esto creo que lo entendemos todos, ¿no? Y es fácil de entender para alguien que ya es apicultor, para el que no, pues le puede costar un poquito entenderlo. Es decir, que tenemos las peores reinas, con la peor cera, con el peor modelo de alimentación, con un sistema que además ha permitido poner como ejemplo, como paradigma, que si cebamos a las abejas con agua con azúcar, tenemos más producción. Y esto en producción ecológica está absolutamente prohibido, porque esto es una falsedad, esto es un fraude. Buena parte de esa agua con azúcar acaba en las celdillas mezcladas con néctar y acaba en el tarro que yo vendo a un cliente diciendo que es miel. Aparte de que esto no es el sistema de alimentación, las abejas tontos tenemos que ser para pensar que se alimentan de agua con azúcar, se alimentan de muchísimas más cosas. Y necesitan además una variación entre las formas que tienen las sacarosas y las fructosas para que sus enzimas pues progresen toda esa digestión, ¿no? Al final, fijaros que la miel es muy sana para el ser humano porque ya sí la digestión la ha hecho la abeja. Si nosotros consumimos azúcar blanco refinado, la digestión la tenemos que hacer nosotros y tenemos que utilizar B5 pantoténico de nuestro metabolismo para procesar ese azúcar. Y eso es dañino porque nuestro pantoténico, nuestro B5 está ocupado en otras cosas, en el metabolismo, para lo que fuese. Pero cuando comemos miel, la digestión no la hacemos nosotros, la ha hecho la abeja primero. Y esto es importante, que lo entendamos, que el modelo de apicultura que se ve por ahí, que yo me rasgo las vestiduras y me arranco los pelos, de gente que le pone harinas, parece que no es malo, ¿no? Con huevos de gallina y con sangre seca de pollo, para que se alimenten las abejas. Todo esto tenemos que pararlo. Todo esto tenemos que pararlo porque tenemos dos grandes presiones. La miel falsa, la miel china, con unos precios de producción bajísimos que salen en el mercado en venta muy bajos. Y además, por otro lado, tenemos a consumidores que podrían pagar algo más por la miel, que ven que echamos huevos a las abejas para que coman, que echamos agua con azúcar, que se ven unos camiones enormes con unos depósitos enormes de 8.000 litros y los apicultores sirviendo agua con azúcar a las colmenas. Esto no puede ser. No puede ser. No podemos decir luego que es que la miel está muy barata, es que así no se puede vivir, esto es una ruina, la apicultura pues, tiene que cerrar porque con estos precios de ventas es insostenible. Pues evidentemente. Hay que defender el producto tiene que ser auténtico.
y no puede tener agua con azúcar. En fin, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Ya sabéis que la abeja es la especie más valiosa. Me voy a saltar porque luego cuando veáis esto en diferido podéis leer los textos. Así trato de ocuparos menos espacio en este webinar. Bueno, sabéis que es la especie más valiosa, pero fue un concurso. No, esto es una decisión de la ONU, como dice alguno por ahí. No, esto fue un concurso entre científicos y hubo una votación popular, pero vamos, nada democrático ni nada, en fin. Lo que está claro es que todos coincidimos en que es la especie terrestre más valiosa. Ella no como la apis mellifera. Cualquier abeja solitaria, cualquier bombus, abejorro, es decir, el grupo de especies de la abeja, que son 22.000, los consideramos como las especies más valiosas. ¿Por qué? Porque han generado toda la biodiversidad en el juego del amor de las plantas. Las plantas antes eran, hace, no sé, si 500 millones de años para atrás, no se polinizaban con seres inteligentes, era simplemente el aire. ¿Venía el aire o no venía? Mi parte femenina como especie, mis árboles están para allá y sin embargo el viento venía para este lado. El 90%, el 95% de mi polen se dispersaba y no llegaba al destino adecuado, ¿no? Cuando las plantas, algunas de ellas, evolucionan y hacen algo para atraer a un ser inteligente, a un ser vivo, un insecto, con unas formas, con unos colores, con unos aromas, con una recompensa también dentro de la flor, entonces yo ya controlo a mi vector de polinización. Yo no puedo decir, aire, sopla aire que me quiero reproducir. No, si no sopla, pues no sopla. Pero yo sí puedo atraer un insecto, yo puedo atraer una abeja. Y esta competencia entre las plantas, en qué momento del año, con qué formas, cómo ser más atractivo que otro tipo de especie de planta para que vengan a mí a reproducirme, ¿no? A ayudarme en mi reproducción. Esta competencia ha creado la diversidad. Y de esta biodiversidad han surgido los alimentos complejos, los nutrientes complejos que han permitido el desarrollo de los mamíferos. Si no, hubiera sido imposible. Si solo tuviera plantas que se polinizan por el aire, no hubiera habido el desarrollo evolutivo tan complejo que hemos tenido. Así que le debemos mucho. Es un animal complejísimo, ¿no? Es altruista, tiene gestos simbólicos que no están dirigidos a la reproducción. Todos los seres vivos hacemos ciertos gestos simbólicos para reproducirnos, ¿no? Para tener éxito. Pero las abejas, siendo insectos, es decir, con una capacidad de neuronas, hay que coger el microscopio y ahondar mucho para verlas, ¿no? Pues hacen gestos simbólicos, lenguajes simbólicos muy complejos. Pero además son altruistas, comprenden el significado del nulo, del cero. Y esto ningún insecto, ningún invertebrado lo conoce. Su comunicación es tan compleja que solamente es equiparable a la de los chimpancés, los orangutanes, los delfines y los seres humanos. Y es un insecto. Un insecto, si lo miramos a una de ellas, a una abeja obrera, pues no significa nada. Pero claro, el conjunto de los 40.000 trabajando por el progreso y el bienestar de ellos, de ellas, en este caso, genera una inteligencia colectiva. Y esto es algo que tiene que aprender el ser humano también. Inteligencia colectiva. No solamente trabajar sin el protagonismo propio, sino por el bien de los demás y darnos cuenta de que estamos haciendo mal las cosas, de que tenemos que ayudar a los que no pueden. En fin, la colmena, el que no puede se le expulsa y se acabó. Si eres una obrera que no puedes trabajar, pues se te echan y así no te llevas el alimento de una que debería estar trabajando con ese alimento, ¿no? Pero bueno, pero hay cosas que tenemos que aprender de las abejas, ¿no? La estimergia, ¿no? Es de lo que hablaba. Es un solo animal. Un solo animal. Acostumbraros a verlas como si fuera un enjambre posado en un árbol que se está reuniendo para proteger a la reina dentro. No hay dispersión, no hay gestos defensivos de atacar a nadie porque hay que proteger al vehículo que tiene el futuro, que es la reina. No nos hemos llevado larvas, por lo cual lo único que puede permitir que tengamos un futuro es la reina. Pues acostumbraos a verlos así. Ese es el animal. Ese, una hembra con capacidad de fecundarse o que ya está fecundada y un grupo de abejas que crean el clima, mantienen la temperatura, la humedad, gestionan la limpieza, crean cunas, limpian las cunas, traen alimentos, cuidan a la madre para que siga poniendo, aunque quienes mandan son ellas. Son las más jóvenes, las obreras más jóvenes las que mandan. Este conjunto es lo que forma la unidad enjambre. Recordad también que hay abejas
solitarias, una solo, un miembro solo. Bueno, importante que recalquemos, esto siempre lo digo en los cursos, ¿no? Que cualquier planta, cualquier animal, como en este caso, el milhouse, si tiene relación con una hembra y la fecunda, pues saldrá de una hembra fecundada, aunque milhouse se largue por ahí, se despiste y ya no coopere, ni fabrique cunas, ni alimente a su novia, ni alimente a la cría, porque una hembra fecundada, siendo un ser vivo normal, es capaz de alimentarse por sí misma, de crear una cuna, un lugar de protección donde parir, donde gestionar una nueva cría y además alimenta a la cría. Los mamíferos lo tenemos fácil porque nuestras hembras además pueden amamantar, ni siquiera tienen que ir a buscar en los inicios los alimentos, ¿no? Pero en el caso de las abejas, de las apis mellifera, no es así. Trabajamos, y esto es algo que debemos de recordar los apicultores todos los días, trabajamos con una especie animal que tiene una hembra que siendo fecundada no come por sí misma, solamente puede comer una cosa que no existe en ningún sitio. No podemos mezclar polen con agua con esto. No existe. Ni siquiera en los herbolarios, porque está reducida en agua o es falsa. Como una cosa que se llama jalea real que sale de las mandíbulas, de glándulas que tiene las obreras. Y solamente tiene que comer eso. Es decir, que una reina, como hembra fecundada, que podría parir, no subsiste porque necesita un grupo social que la alimente. Y además, nuestra reina no es capaz de hacer una cuna, ni de comprarla, ni con un plano es capaz de hacerlo. Y las abejas vienen de las avispas. No sabe nuestra reina manejar ni la celulosa, ni el barro. No puede hacer una cuna en ningún lado. Es decir, que no puede parir. Y si pariera, hay un recodo de un árbol, no es capaz ni de crear la temperatura, ni gestionar la humedad, ni alimentar a la cría, ni limpiarla. Así que trabajamos con un ser muy especial. No solamente es el ser vivo, la especie, digamos, animal más importante terrestre, sino que además es el único ser vivo que vais a conocer en vuestra vida, que espero que sea muy larga, en el que una hembra fecundada es incapaz de alimentarse por sí misma, de crear cunas y de alimentar a la cría. Así que trabajamos con este animal tan simbólico, tan especial. Perdonad, un animal que además vive en una esfera, en 3 dimensiones. Vive en una esfera en 3 dimensiones. ¿Veis ahí las esferas en estas diapositivas? Esto cuando la primavera, cuando el momento, digamos, álgido de mucha alimentación y de crecimiento de la colmena es alto, ya no se ve, porque las abejas lo ocupan todo, ¿no? Pero cuando estamos en invierno, otoño, entrando la primavera, saliendo, ¿no?, del otoño, vemos esta esfera. Y además lo vemos en los propios cuadros. Los propios marcos vemos que hay una zona, si cogiéramos un marco así, vemos que hay una zona en la que está la cría, como formando una semicircunferencia, porque claro, Lastrot se equivocó y hizo un marco así. Si lo hubiera hecho así de grande, veríamos una circunferencia. Veríamos que en los extremos está la miel, lo del futuro y ocasionalmente la cría de zánganos. Y en el centro de esa esfera, en 3 dimensiones, tenemos la reina, tenemos la cría y como corteza de esta esfera tenemos la alimentación inmediata, que es el néctar, no miel, néctar. Nunca va a ser miel, jamás, solo va a ser néctar. Y el polen fermentado que se llama pan de abeja. Hay que diferenciar claramente las celdillas que tienen néctar y al lado, cerca, hay pan de abeja, polen. Eso es alimentación para las abejas adultas y para las larvas. Nunca va a ser un depósito para el futuro. El futuro está fuera de la esfera. Y es importante que la esfera crezca o decrezca, no como los seres humanos, que somos 9.000 millones de habitantes y seguimos para adelante. Ellas no. Ellas, si los recursos de ahí fuera, las condiciones de ahí fuera no son las adecuadas, reducen su población, el espacio que reducen lo llenan de reserva y cuando hay optimismo, cuando hay recursos en la naturaleza, hacen expandir su esfera en 3 dimensiones, ocupando el espacio de la reserva porque no hace falta reserva, porque ya tenemos el alimento fresquito y natural ahí fuera. Construyen además con el material, la sustancia natural más adecuada para contener alimentos líquidos. Eso es la cera. La cera no existiría en un himenóptero como las avispas o las hormigas o los bombus, los abejorros. No debería existir. Porque ¿qué papel juega la cera? La cera juega un papel.
y es que es la sustancia natural más adecuada para contener alimentos líquidos. No podríamos guardar un alimento líquido como el néctar en una celulosa que hace una avispa, o en una estructura de barro, tampoco. No podríamos, ni siquiera una madera, directamente en la madera, ¿no? Como hace una abeja solitaria, o en la tierra. No serviría de nada porque el néctar lo perderíamos. Así que la cera existe realmente porque la reina de las abejas apis melíferas no es fundadora. Ella tiene que pervivir. La familia no se deshace nuevas hembras, nuevas reinas que forman nuevas familias, ¿no? Esta familia tiene continuidad durante años. Y en el momento en que la reina, porque sus ovarios ya pues, no están en buen rendimiento, su capacidad de fertilidad pues, ha reducido, cualquier anomalía, no valga, la van a quitar fuera, se llama enjambre, me quito a todas las hermanas mayores obreras que me estorban porque comprometen mi futuro, somos demasiados en esta casa, así que expulso a mi madre y expulso a todas las obreras posibles que sean adultas para que mi familia, las herederas siempre son las jóvenes, tenga continuidad con una nueva reina. Esto de que la reina no pueda alimentarse por sí misma, no pueda crear cunas y no pueda alimentar la cría, la hace una reina no fundadora. No puede fundar una familia, ella misma no. Y la cera y la miel existen solamente por esto, porque hay que dejar recursos de alimento, no solamente para que coman las abejas porque tienen hambre, no, para convertir con la miel y la absorción en el buche personal, en el estómago personal de la abeja, eso en energía, en calor. Hay que mantener 35 grados. Y cuando hace frío, pues hay que consumir miel. Y cuando hace mucho calor, hay que ordenar a las abejas, a las mayores, a las adultas, las que jóvenes son las que mandan, hay que ordenarlas que traigan agua para evaporarla dentro y que se refresquen, ¿no? Las condiciones. Esto es la cera y esto es la miel. Son dos cosas muy importantes, ¿no? Cera, miel, que solo existen porque la reina no es fundadora. Pensar en ello. Es muy importante que lo comprendamos. Bueno, etapa de desarrollo, bueno, perdón, voy a dejar un poco más de segundos aquí este tema para que lo observéis, pero bueno, si muchos de vosotros ya lo sabéis, ¿no? Lo sabéis mejor que yo, además. ¿Y cómo es la epigenética? ¿Cómo las abejas son capaces de manipular cómo las hormonas, cómo el organismo interpreta el ADN? Saltándome partes del ADN y poniéndole más exponente, poniendo más fijación en la interpretación de algunas partes del ADN. De esta manera construyen reinas o construyen obreras. Los zánganos evidentemente ya son zánganos porque no tienen padre. Es un óvulo que progresa en el desarrollo y la multiplicación celular sin la intervención de un padre, de un esperma. Así que el zángano es zángano. Pero de una hembra podemos hacer cualquier cosa en una colmena. Pero recordar, para hacer una reina tiene que nacer en una cuna, el huevo tiene que estar en una cuna adecuada, circular, no hexagonal. Y además hay que visitarla, a esa larva, cuando empieza a comer. Emerge la larva del huevo, ya tiene boca, no tiene culo, porque si no su caca contaminaría el alimento. Y lo que tiene que hacer es comer y crecer muy rápido. Bueno, pues las obreras visitan más de 2000 veces al día a las larvas que van a ser reinas. Pero desde la primera vez que emergen como huevo y empiezan a comer la jalea real, que es 3 veces más cantidad de lo normal, y además con rollalactina, una proteína especial, desde la primera vez que ingieren el alimento son reinas. No comen como una larva que va a ser obrera, que come menos jalea, no tiene rollalactina, la visitan 200 veces, no 2000 al día. Es decir, la cantidad de alimento que le dan en cada visita es menor a una obrera que una reina, ¿no? Epigenética, muy importante que entendamos esto. Es una palabra que tiene que estar asociada. Yo creo que cualquier apicultor debería llevar aquí epigenética, ¿no? Como palabra, para entender al animal al que cuida. Flores. Vamos a hablar de flores. Voy a mirar en qué hora estamos ya. Me estoy comiendo mucho, voy a mirar. Flores. Jesús, cuando falten 10 minutos, te voy a avisar. Muy bien, gracias. Bueno, no miremos tanto a las abejas, miremos lo que miran las abejas. Y las abejas no le miran, a la biodiversidad presente. Y buscan multitud de cosas, ¿eh? Buscan aceites esenciales. ¿Os habéis preguntado cómo es posible que el propóleo tenga un 50% de resina, un 15% de cera? Esto varía en función del año y para qué se usa el propóleo.
y tenga entre un 2 y un 10% de aceites esenciales. ¿De dónde sacan las abejas los aceites esenciales? ¿Los piden por internet? ¿Van a una tienda? Las abejas hacen mucho más de lo que creemos. No van a una flora por néctar y por polen para traernos a nosotros productos o para su familia. Resuelven multitud de problemas y de problemas farmacéuticos. Así que miremos a las flores y interpretémoslas. Tenemos que aprender que estas flores que hay aquí, moradas, a distancia, a 100 metros, llaman más la atención que cualquier otro color, con lo cual estas plantas tienen más ventaja a la hora de utilizar el vector de la polinización, ¿no?, con un animal. Y luego además las formas tubulares, significa que tienen nectarios más grandes, hay una cantidad de recompensa mayor si me acerco a ellas. Tenemos que buscar que en nuestro entorno, si es un apiario estable, como los que tenemos nosotros, que además vienen escolares o que vienen visitantes, hacerlo agradable, pero agradable también desde el punto de vista también de la abeja, es decir, alimentación variada, que haya floraciones en todas las estaciones del año, o en las posibles, y además que haya muchas plantas que un apicultor diría esto no sirve para nada porque no llena tarros de miel, pero son importantísimas para ellas para tener una salud adecuada, porque son plantas medicinales para ellas. Así que tenemos que ir observando este tipo de detalles. Pensar que el equilibrio de la colmena no es tener buenas técnicas de manejo, comprarme un buen ahumador, abrirlas más o abrirlas menos. Es que tenemos que vigilar todo. Cómo es la calidad genética de la colmena, cómo es su alimentación, cómo evoluciona su población, qué tratamientos utilizamos. Revisar la fertilidad de la reina es muy importante. Ver el clima. Bueno, el clima poco podemos hacer, ¿no? Es, digamos, la asignatura que nos debería hacer trabajar a todos los seres humanos. Impedir que este cambio climático arrase con más especies, ¿no? Nosotros vamos a sobrevivir, ¿eh? O sea, el cambio climático no va a exterminar al ser humano. Va a seguir habiendo seres humanos menos, evidentemente. Pero es que la lista de animales y de especies inocentes que están desapareciendo es increíble. Y esto es responsabilidad nuestra. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer. La apicultura es un trabajo fabuloso, porque si llueve no trabajamos, si va a llover pronto tampoco trabajamos, si llovió mucho hace unas horas o el día anterior tampoco trabajamos porque está el camino embarrado y nos vamos a poner perdidos, a lo mejor el coche se nos queda allí. Si hace mucho viento tampoco trabajamos. Si hace mucho frío, por debajo de 12 grados de temperatura sin viento o 17 grados con algo de viento, por debajo de esas temperaturas tampoco trabajamos, ¿no? Trabajamos un montón y nos deslomamos. Pero tenemos mucha suerte de trabajar con un animal que se recoge todas las noches a la misma hora. Nosotros nos podemos ir de vacaciones una semana o dos. En primavera no, por favor. En primavera hay que estar ahí todos los días trabajando. Pero nos podemos ir de vacaciones en casi cualquier momento del año despreocupado, ¿no? Nosotros hemos estado esta mañana en el apiario, pero ahora en la tarde, que aquí anochece ya a las 6:30 en invierno, no hemos ido hasta bularlas a las abejas, no nos hemos preocupado. O sea, habrán entrado, ¿no? Pues claro que habrán entrado. Es un trabajo bonito porque además somos los primeros defensores en la trinchera frente a los desmanes de este modelo de civilización humana. Somos los que detectamos el abuso de los plaguicidas y los pesticidas, de los herbicidas, los que decimos, pero qué barbaridad, tanto cultivo de la misma cosa, ¿no? Y la pérdida del agua. Estamos ahí en la primera línea de combate. Hay agricultores que nos acompañan, otros que nos perjudican, ¿no? Pero si alguien está en la primera línea de combate es el apicultor. El apicultor tiene que ser un ecologista. No puede ser un especulador que maltrata y esclaviza, como, ¿no?, en los años 1500, a las abejas para hacerlas producir más y más. Y si te mueres, te latigo, ¿no? Bueno, te latigo si no trabajas y si te mueres, pues te cambio por otra, ¿no? No, ese no es el esquema. Ese no es el esquema. Y así no funciona esto. Trabajamos mínimo 6 veces, que es lo que os quería decir con esta diapositiva, al año. Es muy importante que igualemos vigor, que luchemos contra la varroa al inicio de cada campaña, que tengamos un esquema de control, con una ficha en el que hagamos mucha valoración de muchos parámetros por colmena para ver cómo están y que concluyan el año también con un tratamiento contra la varroa igualadas en vigor, evitando pillajes, evitando que trabajemos mucho con colmenas que van a quedar muy débiles o hay que unir. Así que bueno, un esquema que en el curso vamos a ir entrando en otros temas, ¿vale?
Haremos más webinar y los que sois alumnos pues tenéis vuestro curso y los que son exalumnos tienen sus canales de WhatsApp para que entremos en debate en cualquier tema. Tratamientos. Partimos de que las abejas son las mejores farmacéuticas. Saben para qué sirve cada cosa de lo que les rodea, ¿no? De lo que está vivo y lo que está muerto también. ¿Para qué sirven algunas piedras? Importante, ¿no? ¿Qué hace la abeja chupando sal? Pues lo necesitan. Necesitan nitratos. Bueno, pues de esta parte de conocimiento que tienen las abejas tenemos que coger nosotros un trocito y aprender que hay un montón de plantas. En esta diapositiva tenéis de un proyecto que se está haciendo en España mi colaboración a la hora de ordenar ciertas plantas y de determinar qué se tiene que entender como un tratamiento nuevo, que no tiene que alterar las feromonas, los mensajes químicos de las colmenas, que no tiene que alterar las propiedades de la miel, en fin. Bueno, una serie de cosas, pero bueno, aquí tenéis una lista de las plantas con mayor capacidad. Por error no he puesto primero, segundo, tercero, pero es así. Primero el tomillo, después el cilantro, después el eucalipto. Algunas plantas no estarán en vuestro país, otras sí, pero tenemos que aprender a manejar estas plantas para fabricar aceites esenciales que son muy, muy buenos como acaricidas. Esto, evidentemente, en la Unión Europea estamos obligados a poner un tratamiento farmacéutico. Esto en paralelo, ¿vale? Lo que estamos haciendo. Para la varroa, otro tips, ¿no? En este webinar que queremos lanzar, pues hay que hacer un trabajo que no basta con un tratamiento. O sea, no basta con poner unas gotas de osálico. No basta con poner unas tiras de amitraz. No. Porque si bastara con eso, hace 30 años habríamos acabado con la varroa. No existiría la varroa. No basta. No sirve. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un trabajo mucho más complejo. Es sistémico. Para nosotros el problema varroa es sistémico. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo evitamos la deriva? ¿Cómo garantizamos una buena salud en la colmena? ¿Cómo evitamos que no, por falta de profilaxis y de cómo trabajamos, no seamos nosotros también un vector, ¿no?, de transmisión de la varroa entre un apiario, entre una colmena y otra? Tenemos que tratar de entender estos ciclos de la esfera cuando tiene muy poca población para atacar ahí en este momento a la varroa, no cuando tiene mucha población, porque no sirve. El 70% de la varroa está dentro del opérculo donde se desarrollan las pupas de las abejas. Tenemos que hacer un control de la cría de zánganos fuera de la esfera, controlar cuándo se operculan, cuándo entran de larva a pupa, para desopercularlos, llevarnos una gran parte de la varroa que hay en la colmena y hacer un testeo, ¿no? Tenemos que prohibir a la reina, entre comillas, prohibir, que ponga huevos durante un tiempo determinado, durante el tiempo en el que nosotros tratamos de hacer un control con la varroa. Ya sabéis que la varroa solamente vive en una especie animal de todo el planeta, la Apis mellifera. No puede vivir en una avispa, no puede vivir en un abejorro, solamente puede vivir en la Apis mellifera. Y su periodo de reproducción es dentro del desarrollo de la pupa de la obrera o del zángano. Así que tenemos que tratar de entender todo esto como algo bastante complejo. No pensemos, típica pregunta, Jesús, yo lo que quiero es que me resuelva mi problema. ¿Cómo matamos a la varroa? Pues no se puede matar a la varroa. No se puede. Así que tenemos que hacer un trabajo sistémico. Aquí tenéis varios ejemplos, ¿no? Suelo sanitario, fundamental. El control de qué ponemos y de que lo hagamos bien. No mezclemos el osálico con agua de grifo que tiene cloro y lo desactiva. Luego además le echamos el azúcar encima. Bueno, en fin. Perdón, echamos el osálico encima del azúcar cuando ya está hecho jarabe. No sé, hay cosas que hacemos muy mal, muy mal. Tomémonos muy en serio este tema, porque en España hay 2,5 millones de colmenas y el 40% de ellas mueren todos los años por culpa de la varroa. Y diremos, no por culpa de la varroa, sí, por culpa de la varroa. Y de la varroa viene la derivada nosema, y viene la derivada parálisis, y viene la derivada, es decir, un bicho que no deja que tu cuerpo esté sano, que rompe el equilibrio dentro de tu colmena y tus capacidades de trabajar, desencadena multitud de factores, multitud de problemas. Evidentemente hay pesticidas y otro tipo de cosas, ¿no? Pero varroa siempre tenemos y nos tiene que preocupar. Muy bien, bueno, vamos a ir terminando, sí. Importante la prueba higiénica, ¿no? Que podamos hacer congelando una parte o llevándonos a casa en el congelador una parte
de la zona de pupa donde está la cría operculada y hacerlo en todas las colmenas, pero numerándolo evidentemente para ver quiénes son capaces, como en la imagen que hay en esta diapositiva en el centro, de en 24 horas descubrir sin que huela la pupa a estar muerta, porque está congelada, no huele, no es un hongo que genera una serie no sé la palabra, iba a decir de fecundaciones, no, de fermentos que huelen. Buscamos abejas que descubran que su cría está muerta sin que huela, sin que estén perforadas por un palillo. Si conseguimos esto, serán capaces de descubrir que huele a mierda de barro que hay dentro. Esto es lo que hacen las asiáticas. Y si hay barro adentro, desoperculan, abortan la pupa, pero impiden el desarrollo reproductivo de la barroa. Tenemos que buscar esto, este tipo de pruebas de sensibilidad higiénica. No queremos solo abejas que limpien, que saquen pupa muerta. Queremos que tengan sensibilidad, que con sus antenas descubran el olor de la caca de una barroa. Muy importante trabajar en esa línea. Los test de la barroa, dejar ya de usar azúcar glass o ignorar el conteo. Multitud de personas escriben a Ecocolmenares de muchísimos países, nos piden ayuda, nos dicen que han repuesto su apiario ya quedando en la pobreza porque han muerto sus 200 colmenas y han vuelto otra vez a comprar otras, ponerlas y que qué se puede hacer. Y cuando les preguntas que cómo andan de barroa, te dicen que no tienen barroa, ¿no? Es humedad del terreno, son otros problemas, no, es la barroa. Y hay que contarla, muy importante que la contemos. Que tengamos claro además que la lucha contra la barroa nos exige un nivel técnico increíble. Tenemos que aprender multitud de cosas. Esto no es pim pam pum, porque depende del clima, depende de las temperaturas mínimas y máximas en un periodo determinado, del volumen de la esfera de la población de la colmena, depende de multitud de factores. Si hemos cosechado la miel, si no la hemos cosechado todavía. Es decir, que el decidir cuándo y qué y de qué manera lucho contra la barroa a través de un tratamiento es algo bastante complicado, ¿no? Así que tomémonos en serio, porque muchos decimos, bueno, estamos aquí defendiendo al animal más importante del planeta. Ojo, que a lo mejor somos nosotros los que le estamos matando, porque no ponemos atención o no nos tomamos esto en serio. Y ahora sí, por muy en serio que nos lo tomemos, se nos van a morir. Primero, porque los seres vivos tienen la mala costumbre de morirse. Y segundo, porque es muy complicado que las abejas vivan en estas condiciones. Falta de alimento, tóxicos, la barroa. Pero al menos que nuestra falta de pericia, de entendimiento, de conocimiento no sea uno de los agentes que las perjudica. Es lo importante que tenemos que tener. Medicamentos, bueno, hablaremos un día, vamos a hacer un webinar sobre medicamentos. Y terminando ya esta parte de tratamientos, las plantas. Esa es la medicina natural y ellas la comprenden. Pero claro, si no la encuentran, si no encuentran plantas de las que obtener ciertas sustancias, no se pueden curar. Así que tengamos biodiversidad y busquemos algunas que son beneficiosas. Los lactobacillus, fundamental. El nosema es una enfermedad silenciosa, no da la cara y destruye las colmenas. Al final se queda una reina sola, con cría, abandonada, con 25 obreras y no hay nadie y hay alimento, ¿no? Nosema. Bueno, pues el nosema, como nos pasa a nosotros con algunas enfermedades y algunos cánceres, tiene que ver con un desequilibrio de la microbiota que hay dentro de la abeja. Así que en el estómago de la abeja tiene que haber los bichos que tiene que haber. ¿Y eso cómo se consigue? Pues que visiten lugares donde encuentren esos microorganismos, esas bacterias, esos hongos. ¿Le podemos poner lactobacilos como nosotros hacemos? Pues sí, lo podemos hacer, ¿no? Y bueno, para concluir, simplemente deciros muy rápido que todos estamos obsesionados con la miel, pero en el apiario se hacen 6 productos. Se hace miel, se hace polen, se hace jalea, se hace cera, se hace propóleos y se hace veneno. No nos metamos todos a competir con los chinos. No nos metamos todos a competir con los apicultores que ceban a las abejas con litros y litros de agua con azúcar para hacer una miel muy barata. Hagamos algo más. Y de lo que hagamos en miel, démosle identidad, démosle valor. Que el cliente sepa que hay un esfuerzo detrás increíble y que lo tuyo es auténtico, es verdadero. Muy importante. Vigilemos cómo se presentan los productos. No busquéis el envase más barato. Si el envase es muy barato, el contenido no puede ser muy caro, no puede ser muy valioso. Esto funciona con los anillos, funciona con las casas, funciona con los coches, funciona con todo.
Así que cuidemos todos los detalles, desde la tapa, el contenido, el envase. ¿Por qué no hacemos envases de cera? Si la cera es la sustancia natural más adecuada para contener alimentos líquidos, ¿por qué no hacemos tarros de cera, una edición especial para el invierno, un número limitado? ¿Por qué no jugamos con otro tipo de presentaciones, con los panales, pero con los panales con formas, con corazón, que es típico para el Día de los Enamorados, con multitud de cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Prestar el panal entero en los desayunos de los hoteles. Las bebidas. Esto, por ejemplo, que veis aquí, son productos que han salido al mercado con miel ecológica, hidromiel y cerveza que contienen miel ecológica que es de cocolmena, o que era de cocolmena cuando estas empresas salieron, ¿no? Adelante. Es decir, que no solamente vamos a producir tarros de miel para competir con todos los demás que hacen miel y todo lo que viene de fuera, que vete tú a saber si es miel. Tendremos que hacer más cosas, ¿no? Incluso medicamentos, ¿no? Utilizar la miel como vía para algunos medicamentos. Y además, basarnos mucho en la tecnología. Ahora somos apicultores, en Cocolmena decimos apicultura 3.0, porque nos basamos también en la tecnología. Fijaros qué anécdota, y ya me estoy extendiendo. Yo llevo investigando y trabajando con las abejas muchísimos años, y jamás, y he formado más de 2.600 alumnos, ¿no? Jamás se me había ocurrido cómo hacer que las abejas de una colmena no vayan a un cultivo que tiene flor, pero que tiene tóxicos. ¿Cómo hacer que las abejas ignoren un campo y se vayan a otro? Pues ya se puede. Ya se ha descubierto cómo. Porque como ahora la apicultura viene gente que piensa de muchas maneras, que viene de sectores profesionales, académicos muy diferentes, pero que quieren salvar el mundo a través de las abejas, ahora hay multitud de gente pensando de formas muy diferentes. Y se ha descubierto que poniendo un micro robot, dentro de una colmena, haciendo el baile de las abejas, la danza, si hacemos que el robot siempre marque ir a trabajar para allá, las abejas se irán a trabajar para allá y no harán viajes hacia el campo contaminado, ¿no? La tecnología juega a nuestro favor, las empresas juegan a nuestro favor, hasta los huertos, los parques solares quieren tener apicultores dentro, ¿no? Las empresas quieren tener colmenas en sus azoteas. Nosotros hemos puesto colmenas, esto por ejemplo es una colmena a medida dentro del hueco de una ventana en un hotel de España. Y la gente pasaba por allí y las veía ahí dentro, una construcción a medida. O la primera colmena que ha estado en la azotea de un hotel, ¿no? Con su jardincito privado, ¿no? Para quedar bonita. Apicultura urbana. Yo siempre digo que en el futuro la apicultura será urbana o no existirá la apicultura. O la apicultura llega a las ciudades y el ciudadano se involucra, como se involucra haciendo el pan o como se involucra con los huertos urbanos, o no va a existir la apicultura, porque va a ser un producto fraudulento del que nadie confía, esta gente rara. Hay que involucrar al ciudadano y además la apicultura urbana nos va a dar a nosotros, a los apicultores, una vía profesional increíble, pero increíble. Así que, bueno, pues dejemos de ver las cajas como todas iguales. Lanstroth, Dadan, Lions en España, empecemos a ver las cosas de otra manera, porque los ciudadanos quieren las cosas de otra manera. Una caja no cuadrada no encaja en una casa de otro estilo, ¿no? O en unas personas que quieren vivir de otra manera, ¿no? Y tecnologías incluso como esto que han desarrollado en Israel, en el que hay un robot dentro que atiende a 48 colmenas, cambia la cría, hace la cosecha sin que intervenga un ser humano. Evidentemente son apicultores los que han programado este sistema, ¿no? Pero, y bueno, suena así como raro tener las colmenas en casa, en el salón, ¿no? No suena raro, ¿verdad? Bueno, pues si nos vamos 15 años para atrás, este móvil que tiene 64 gigas, que ocupa esto, ¿no? Y que es más rápido que un servidor que ocupaba toda esta habitación, pues aquella gente de aquella época, si nos vieran con esto, dirían que qué raro esto. Sí. Bueno, pues demos tiempo a que la apicultura urbana y a la gente que se está introduciendo a la apicultura hagan que cambiemos el foco y no pensemos en este apicultor de Perú que tiene 500 colmenas en un medio desierto con 25 bidones abiertos para que coman con la alimentación abierta a las abejas y de cualquier manera. No. Eso se parece a la granja de pollos en las que hay 5.000 pollos en un espacio que no da y que al final acaban siendo, pues eso, una materia con un montón de antibióticos vendida muy barato para que un cliente la pueda consumir. Eso no es lo que queremos en la apicultura. La Flow Hype, de la que hablé hace 2015, ¿no? Hice un análisis sobre ese producto.
Y luego no nos olvidemos nunca a las personas que tienen dificultades, a los grupos en exclusión social. No cuesta nada ir a los colegios, pero también si vamos además a grupos sociales que tienen más dificultades, pues mucho mejor que les expliquemos lo que es esto, que nos los traigamos, que aprendan el oficio, ¿no? Para ayudar a otro apicultor o para que ellos mismos emprendan, para darles salidas. Es muy importante nuestra labor social. Y poco más que contaros. Yo ya me pasa mucho tiempo. Bueno, ahí, para el que no lo sabe, en la fotografía de en medio estoy yo, en la Universidad de Alcalá de Henares, con los 40 apicultores de Gran Bretaña que tienen más de 2.000 colmenas. Les organicé su conferencia, su congreso en España en el 2014.